Dios. Y vamos a iniciarlo con mucho gozo. Vamos a hacerlo entonando el himno 140. El himno 140 nos invita a adorar. Para que estando de pie entonemos este himno con todo gozo. Himno 140. Dice la última. Amén. Dice la última estrofa de este himno: Jesús, celebramos tu bendito nombre, ¿verdad? Estamos a 2 días de recordar el nacimiento. Bueno, lo vamos a recordar hoy todo el día.
el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta estrofa dice: Jesús, celebramos tu bendito nombre con himnos solemnes de grato loor. Que en esta mañana nuestro corazón esté dispuesto para recordar el nombre bendito de nuestro Salvador. Vamos a abrir la escritura en el Salmo 110. Ahí encontramos el llamamiento a la adoración y leámoslo de manera conjunta. Salmo 110. Leamos todos la palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Vamos a orar, pero antes vamos a permitir la entrada de algunas personas. Permanezcamos de pie para orar. Nuestro Dios, en esta mañana, como tu palabra lo dice, te decimos: santo, santo, santo. Santo eres tú, Señor. Tu gloria llena toda la tierra, Padre. Bendito seas en esta mañana, Señor, porque podemos reconocer que tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Dice tu palabra: alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. El único que hace grandes maravillas eres tú, nuestro Dios. En esta mañana te reconocemos como nuestro Creador. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. En esta mañana, Padre, te reconocemos como el Dios que nos ama, un Dios cuya gracia es infinita, cuyo amor es infinito, cuyo amor no alcanzamos a comprender, y cuyo amor envió a su único Hijo a este mundo para rescatarnos, Señor, para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, Padre, porque podemos recordar el hecho más maravilloso en la historia de la humanidad, cuando tu Hijo vino a nacer, Señor. Cuando dejó su trono de gloria, dejó su capa, su manto celestial, dejó su corona y vino a nacer en un pesebre, porque no había lugar para Él en el mesón. Vino a este mundo, a este planeta, se hizo carne tu Hijo, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Padre, por el gozo que nos das de celebrar este hecho maravilloso. Gracias por tu don inefable, por este hecho inenarrable, por este hecho increíble que pasó en nuestra historia. Bendito seas por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. En esta mañana a ti y a ti solamente damos la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sentados, hermanos. Vamos a entonar el himno 127, hermanos. Tenemos hoy himnos de Navidad. Himno 127, oíd un son en alta esfera.
Les invito a que de manera alternada ahora leamos la palabra de Dios contenida en Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 5, y leamos de los versículos 5 al 17. Habla del destino de Jerusalén como resultado del pecado de idolatría. Ezequiel 5, del 5 al 17, de manera alternada. Y les invito para que abramos nuestros oídos, nuestros corazones, porque lo que vamos a leer es palabra de Dios. Y dice de la siguiente manera: Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Por tanto, así ha dicho Jehová: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Y serás oprobio y escarnio, y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, y en reprensiones de ira. Yo, Jehová, he hablado. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por el medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y entonemos ahora el himno 106, Oh ven Emanuel. Himno 106.
Les invito a que abramos nuevamente la palabra de nuestro Dios en Ezequiel, nuevamente el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 20, versículos 40 al 44. Hace un momento leímos en este libro la advertencia, una advertencia seria a Israel, y ahora viene la promesa. Dios muestra misericordia al obediente, y lo encontramos en el capítulo 20, del 40 al 44. Les invito para que escuchen con atención la palabra de Dios contenida en esta porción, que dice de la siguiente manera: Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a entonar ahora un himno que también nos habla de esta esperanza, el himno 117, Cristianos alegraos. Y vamos a hacerlo de pie, hermanos, es un himno alegre. Vamos a ponernos de pie para entonar este himno, 117. Y vamos a hacerlo de pie, hermanos, es un himno alegre. Vamos a ponernos de pie para entonar este himno. Todos nosotros por naturaleza somos pecadores. Somos culpables todos. Ninguno puede pagar sus pecados, porque todo lo que pudiésemos tener para pagar ya pertenece al Señor.
no tenemos recurso. Estamos condenados. El alma que pecare, morirá. Dice Pablo que andamos en nuestros muertos y delitos, pecados. No hay posibilidad que vivamos. A menos que Dios nos dé vida. Y nos ha dado vida en Cristo Jesús. Nosotros que vivimos en Cristo Jesús, somos el pueblo de Dios. Somos de veras paisanos. Estamos ya a punto de celebrar, que hacemos todos los años, el cumplimiento que Dios ha dado a su pueblo de enviar el Mesías a pagar sus pecados para que vivamos en el Mesías. Entonces los que somos vivos en Jesús tenemos una celebración especial. Pero no puede ser una celebración individual. Es el pueblo que celebra. Por eso, como el pueblo de Dios, lo que es menester es salúdense.
Les invito para que todo el mundo ocupe su lugar para continuar con el programa de esta mañana. Gracias a Dios por la alegría que tenemos en estos días, por en particular este domingo. Veo muchas sonrisas por todos lados, gracias a Dios por ello, a pesar del frío, a pesar del tiempo, pero todo el mundo está muy contento en esta mañana. Gracias a Dios por ello. Queremos dar algunos avisos. Antes de ello, queremos dar una cordial bienvenida a todos. Ya lo hice al inicio del culto, sobre todo a aquellos que nos visitan en esta mañana. Quisiéramos identificarlos, conocer sus nombres y darles una cordial bienvenida. Vienen dos amigas de Maricruz o parientes, sus sobrinas. Analí y Ana Sofía, qué gusto tenerles con nosotros, Analí y Ana Sofía. Sean bienvenidas, que sea la primera de muchas veces más que nos acompañen. ¿Alguien más que nos visite en esta mañana? Queremos saludarle. Hoy todos somos de casa. Muy bien, pues de todas allá atrás, sí, por favor. ¿Tu nombre cuál es? ¿Alberto? Filiberto. Desde Chiapas viene para estar con nosotros. Filiberto, bienvenido. Un saludo a todos tus familiares en Chiapas también. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias a Dios por ello. En primer lugar, hermanos, la buena noticia es que hoy, a las 18:30, el Coro Sion presenta su concierto de Navidad. No sé si hay algún aviso espacial al respecto, si no, no perdamos la oportunidad, hermanos, de invitar familiares y amigos. Y aparte de su concierto, lo presentaron en la estación del Metro San Lázaro con mucho éxito y esperamos y confiamos en que Dios los va a usar el día de hoy, en la tarde, a las 18:30, un concierto de Navidad. Vengan dispuestos a disfrutar de buena música y a convivir con todos los hermanos de Berit, hoy a las 18:30. También, hermanos, al finalizar el presente año, algunos de los oficiales de nuestra iglesia, tanto ancianos como diáconos, terminan su periodo de trabajo, por lo que pedimos a la congregación que propongan nombres de los miembros que consideren llenan los requisitos para incorporarse al grupo de oficiales de nuestra iglesia. Pedimos que den los nombres del candidato, lo entreguen a algunos de los oficiales del consistorio. También, hermanos, recordamos a las organizaciones, a todas las sociedades, que es muy importante que entreguen su informe de actividades realizadas durante el presente año y sus metas y calendario de actividades para el 2014. También, hermanos, a nombre de toda la iglesia, damos una palabra de amor, de solidaridad a la familia de nuestro hermano Adrián León. Su papá pasó a la presencia del Señor el pasado miércoles. Yo apenas hoy me enteré por el boletín, pero estamos con la familia León, deseamos que Dios les bendiga ricamente. Cuando salgan del culto, pues saludemos a nuestros hermanos León. Los amamos, los queremos mucho y estamos con ustedes, hermanos León. Que Dios los bendiga. Pues lo importante es esto, hermanos, quizá nada más felicitar y feliciten también al salir del culto a Jonathan Edward Adams, a Miroslava Mendoza, Samuel Villagrán, María de los Ángeles Miranda, Isaac Arturo, Juan Carlos Rivera y Diana Miranda, cumplen años esta semana. Así que de antemano, saludémoslos, congratulémonos con ellos. Y aniversario de bodas también, felicítenlos. Están Marco y Josefina muy calladitos ahí en la tercera fila, pero cumplen años, 45 años de casados. José Antonio Velázquez está allá con su esposa también, Esperanza. Cumplen 35 años ellos, hermanos, también felicidades. Israel Ramírez y Celia son los más jovencitos, cumple 23 años de casados. Está en Tabasco ahorita Israel, pero damos gracias también por su matrimonio. Pues vamos a orar con nuestro pastor.
quiero hacer énfasis sobre algo que está en el boletín y también mencionó Marcos. El hecho de que estamos celebrando la Navidad y es muy difícil pensar en otras cosas, pero sí tenemos que pensar en otras cosas. Y una de las otras cosas que tenemos que tomar muy en serio es el hecho de que necesitamos nuevos oficiales de la Iglesia. Y también necesitamos pues, trabajar por el pastorado de la Iglesia. Son dos cosas de mucha importancia y tenemos que tomar muy en serio, porque precisamente una semana después de la Navidad entra el Año Nuevo y estas preocupaciones nos va a pegar muy duro entrando en el Año Nuevo. Tuvimos, no ayer, hace 8 días, una reunión de vida espiritual, el Departamento de Vida Espiritual. Aquí invitamos a todos los miembros del consistorio y hablamos muy en serio acerca de estas preocupaciones. Y hablamos largamente acerca de un problema muy fuerte. Fuimos platicando acerca de disponibilidad. ¿Quiénes que son que pueden ser oficiales de la Iglesia? Y están disponibles para hacerlo. Porque hemos tenido mucha experiencia en que, dice que sí, yo sí voy a estar dispuesto a ser oficial de la Iglesia. Pero, pues por mi trabajo, por algunas otras cosas, me es muy difícil asistir a las reuniones, no puedo hacer el trabajo de los departamentos, no puedo posiblemente estar disponible para estas cosas. Y podemos entender, muchas veces son muy serias y muy ciertas estas cosas que dicen, pero los que son oficiales o la Iglesia entera sufren mucho por esto. Hay muchas personas que muy dispuestos en sí, pero la verdad es que no son disponibles. Y este problema de disponibles tenemos que hacer como una preocupación, un tema de oración de toda la Iglesia. Porque no cabe duda de que en cierto sentido el consistorio es el cuerpo gobernante de la Iglesia. La Iglesia se gobierna a sí misma por medio de los oficiales, por medio del consistorio. Es una junta de toma de decisiones, porque muchas cosas alguien tiene que tomar la decisión y el consistorio toma esta responsabilidad. Pero el consistorio es más que una junta de toma de decisiones. Es un equipo de trabajo. Y para formar un equipo de trabajo necesitamos personas que son disponibles para trabajar en los departamentos y las comisiones, a trabajar en los deberes de ancianos y diáconos. Y es muy difícil encontrar personas disponibles por su situación en la vida, en la familia, en el trabajo, lo que sea. Y es una cosa que, aunque es difícil pensar en otras cosas, que la Navidad en estos días es una cosa en que tenemos que pensar. Vamos a orar. Humberto.
Sí, gracias. No solamente Ligia, de por sí vamos a orar por ella, pero también el coro tiene su concierto en esta noche y yo creo que casi la mitad de ellos tienen la gripa y algunos están ya saliendo y van a estar, pero no podían estar en los ensayos. Y algunos estuvieron en los ensayos y no van a poder cantar en esta noche. Y hay algunos que van a estar, va a hacer todo lo que pueden hacer, pero no van a tener la voz para hacerlo, pero van a hacerlo todo lo posible. Sí, ya vamos a orar por Ligia y también por el coro en esta noche. No sé si hay algunos otros temas de preocupación de la iglesia que debemos pensar. Sí, siempre oramos por la familia Torner. Están ya con sus achaques de la edad y unas enfermedades, debilidades, y siempre pensamos en ellos. Y muchos que tenemos familiares que tienen dificultad, problemas, y no cabe duda, en estos días hay mucha enfermedad, una epidemia de la gripa que está muy fuerte. Vamos a orar. En esta época del año, Padre, entramos siempre en tu presencia con unas emociones diferentes. Estamos alegres, tenemos mucho gozo, porque celebramos cada año, y cada año es importante por nosotros, este evento en que celebramos el cumplimiento de tu promesa. Te damos gracias que tú en la historia humana nos has dado esta fecha, algo que hiciste tú para darnos una esperanza inquebrantable, una seguridad del futuro y de vivir en el futuro para siempre hasta en la eternidad. Celebramos con gozo. A veces imitamos las formas de gozo del mundo y destruimos así el sentido verdadero de la Navidad y la base de nuestra alegría. Y a veces no pensamos en glorificarte con alegría, con felicidad, con esta solemne felicidad de la satisfacción de saber que por tu obra en la historia humana somos tu pueblo. Entramos en tu presencia con esta alegría y este gozo. Sentimos la gratitud por las muchas bendiciones que recibimos día tras día, por saber que estás con nosotros, por tener aún en momentos de dificultad y problemas, una seguridad que tú nos estás bendiciendo. Y rogamos todos los que están enfermos, a veces con enfermedades muy severas, algunos con debilidades de enfermedad y de tiempo, de edad. Rogamos, Padre, por todos estos. Y al mismo tiempo que rogamos y pedimos, ofrecemos la gratitud, porque sabemos que es para nosotros una satisfacción muy fuerte de saber que estamos en tus manos.
también reconocemos nuestras debilidades. Sabemos que no sabemos en nosotros mismos resistir las infecciones. No podemos por nosotros mismos aumentar la resistencia de nuestra vida. Sabemos esto de planear y no poder cumplir. Y rogamos por nosotros mismos. Pensamos en el porvenir. Los días que vienen, aquí vienen después de la Navidad, después de recibir de este fuerte y seguro de tu promesa cumplida, la seguridad de que tú siempre cumples con tus promesas. Tenemos que enfrentar con nuestros deberes y dificultades en la vida y sabemos que no somos adecuados porque experimentamos agudamente nuestras debilidades, nuestras incapacidades de hacer lo que debemos de hacer. Y aún en medio de nuestra gratitud, de nuestra alegría y nuestra fe, caemos a la tentación. Y hacemos cosas que no te glorifican, que no son para nuestro bien, hasta hacen daño al pueblo tuyo. Pues entramos en tu presencia, sabiendo de que no lo merecemos, pero está merecido por nosotros, porque siempre venimos para hacer nuestras oraciones en el nombre de Cristo. Sabemos que no hay otro nombre. No podemos mencionar ninguna otra persona que nos pueda asegurar la entrada en tu presencia. Porque nosotros sí entramos en el lugar santísimo, en el nombre de Cristo, porque estamos en Él y Él está en nosotros. Y vivimos así en tu presencia y podemos hablar contigo porque nosotros venimos como los que viven en Cristo Jesús. Tú hablas a nosotros, recordamos de tus palabras, llevamos en nuestro corazón tus promesas. Sabemos cómo eres y lo conocemos tal como has descrito a nosotros. Y sobre todo, tenemos el testimonio del Espíritu Santo con nuestros espíritus que somos hijos tuyos. Y podemos decir, Abba, Padre. Y te damos gracias porque cada Navidad hace más fuerte esta verdad entre nosotros. Porque sabemos que la Navidad tiene que ver con hacernos tu pueblo y la posibilidad de vivir como tu pueblo. Rogamos, pedimos, porque tenemos muchas debilidades y muchos deberes y muchas cosas que debemos de hacer. Somos tu pueblo, llamados. Por ser llamados nos llamamos iglesia. Llamados por ti. Respondemos con amor y con esperanza, pero también con los sentimientos de incapacidad y debilidad. Y rogamos por nuestra iglesia. Te damos gracias porque
En las últimas semanas hemos tenido mucho contacto con nuestros vecinos. Hemos hablado con ellos. Ellas han estado con nosotros. Rogamos por el programa de Koinonia, que tiene que ver con nuestros intentos de conocer a nuestros vecinos, para que pronto sean nuestros hermanos y nos glorifiquen juntamente con nosotros a tu nombre en gratitud y esperanza. Y rogamos, Padre, por la Iglesia en cuanto a sus actividades y funciones, en cuanto a sus deberes y su gobierno. Rogamos que tú encuentras y que nos ayudes a encontrar las personas disponibles para formar parte del equipo de trabajo que llamamos consistorio, de personas que tienen el tiempo y las oportunidades de cumplir con los deberes, que tengan el tiempo de dedicar algunos momentos a las funciones de la Iglesia. Sabemos que una de las marcas de la Iglesia es la disciplina, que tiene que ver con el trabajo, cada uno de acuerdo con sus posibilidades, y juntos, disciplinados para hacer tu trabajo. Tenemos esta preocupación y rogamos a ti, porque por nosotros mismos no podemos solucionar, pero tenemos confianza, porque sabemos que tú nos has llamado a ser iglesia para siempre, para glorificarte para siempre, y también anunciar tu evangelio para siempre y enseñar la verdad para siempre. Sé tú con nosotros como iglesia, como un grupo de los llamados en este lugar, por la providencia tuya, para alcanzar los que viven cerca de nosotros y otros también, para que podamos experimentar, percibir el poder de tu palabra. Sabemos que la iglesia vive por tu palabra. Por esto pedimos por el ministerio de tu palabra en esa congregación. Ayuda a los oficiales y a todos los demás para que puedan estar seguros y activos en todos los ministerios de tu palabra, para que por esa palabra la iglesia siga y trabaje para el bien de muchas personas que viven en nuestro alrededor. Rogamos por nuestro país, por los muchos problemas, muchos morales y éticos, y muchos problemas por no saber cómo eres y cuál es tu palabra. Haz que trabajemos en esto. Rogamos por nosotros mismos y todas las otras iglesias en nuestro país. Y pedimos también en todo el mundo por la eficacia de la obra misionera, para que de todas partes podamos escuchar alabanzas a tu nombre. Y ayúdanos a nosotros a alabarte también, sabiendo que estamos recibidos desde antes en Cristo Jesús. Amén.
como una preparación para presentar nuestras ofrendas al Señor, les invito para que repitamos Malaquías 3:10. Todos juntos. Dice de la siguiente manera esta porción de la palabra de Dios: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oremos. Señor y Padre, te alabamos, te glorificamos y damos gracias en tu nombre, porque tú nos has proporcionado lo necesario hasta estos momentos. Y así, con nuestro corazón alegre, Señor, queremos depositar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor, para la honra y gloria tuya y el extendimiento de tu obra. Te lo pedimos en oración, dando gracias en el nombre de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. Amén. Me da gusto informarles, hermanos, que en esta mañana el coro Netzer se ha esforzado y tiene preparados algunos cantos navideños para nosotros. Ellos tienen a su cargo la alabanza musical y después de esta alabanza, el mensaje de esta mañana se titula ¿Cómo reconocer al Mesías?, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Gerald Nienhuis.
Y así fueron. Iba a expresar nuestra gratitud y decir que ya notamos que hay unas cosas que tenemos que aprender todavía, pero ya se fueron. Abran sus Biblias, el libro de Lucas, capítulo 24. El versículo 13. Lucas 24, 13. Y vamos a leer hasta el 35. El texto bíblico dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, como 6 kilómetros. E iban hablando entre sí a todos aquellos que habían iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras que de él decían, lo que él decía. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como si iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que él les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora, capítulo 5 de Juan, unas cuantas páginas después, Juan 5:39. Y estas son palabras de Jesús mismo, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. El asunto en que vamos a pensar hoy es cómo reconocer el Mesías. Es un tema muy al día. No se puede pasar por las calles y saber de que hay alguna celebración. Es muy comercial y con mucha actividad, y tiene cierto énfasis en luces de color, algo muy visible. Y a veces preguntamos: ¿por qué todo esto? Y a veces nada más disfrutamos porque cualquier día feriado es placentero y no preguntamos. Nosotros que vamos a una iglesia evangélica, y posiblemente a otras iglesias también, se hace mención del evento que llamamos el evento crístico, que Dios centró el mundo de una forma muy especial en la persona de su Hijo, y causó algo que empezó a tener importancia en toda la historia humana, y de que el mundo no puede evitar de alguna forma notar de que algo había pasado.
Hay muchos lugares en el mundo que nada saben de Cristo, nada quieren saber de Cristo, pero tienen que marchar junto con el resto del mundo y hacer cierta celebración en cuanto a la Navidad. Y aún en la iglesia misma, ¿no?, podemos reconocer algunas cosas y saber acerca de la historia y no pensar en el Mesías. Hay algo simbólico importante acerca de el niño que se ve representado a todos lados, y luego han inventado un término que pudiera ser significativo, pero por otra vez, pues, ¿qué es eso? Hablan del niño Dios, ¿no? Tiene al revés, debe ser Dios como niño, ¿no? El niño Dios, pero no se oye mucho acerca del Mesías. Pero según la Biblia, todo eso tiene que ver con el Mesías. Los magos que hicieron un largo viaje vinieron porque buscaban el rey de los judíos. No estaban hablando de cosas políticas. No estaban contra la casa de Herodes, aunque él se espantó. Ellos estaban pensando en lo que sabían, en lo que habían escuchado acerca del Mesías, el rey de los judíos, el reino de Dios, que iba a tener mucha importancia en el mundo a través de el rey, el Mesías. Mesías quiere decir el ungido, el que Dios había enviado en términos de este reino. Cuando los pastores oyeron el mensaje de los ángeles, entendieron, porque habían meditado en la Biblia y sabían lo que está pasando. Entonces, ven, vámonos a Belén a ver a esto de que hablaban los ángeles. Pero después de estos dos, no pensamos mucho en el Mesías. Leemos, estamos más o menos informados de todos los detalles del nacimiento de Jesús. Leemos Mateo y Lucas. Quedamos sorprendidos en dos cosas: cómo son diferentes y cómo se compaginan muy bien. Cómo los dos énfasis tienen que ver con una sola historia. Y notamos muchos detalles que se cayeron de repente juntos en una forma, como decimos, milagrosa. Pero no pensamos mucho en el Mesías. Y tenemos que recordar que Jesús dijo que vino a ser reconocido. Todos hemos tenido la experiencia. Yo he tenido esa experiencia de una forma muy especial. A propósito, porque en la universidad a veces me mandaron al aeropuerto a recoger un profesor invitado, un conferencista que iba a dar unas conferencias, y tenía que recoger del aeropuerto. Me mandaron a mí porque pues más o menos soy bilingüe y podía platicar con él y recibirlo y cosas por el estilo. Y yo no lo conocía. Entonces me mostraban fotografías
Y me decían, no, es un señor más o menos de esa edad, tiene mucho pelo, no tiene pelo, y es alto y flaco, o no tan flaco, y muchas cosas allá. Entonces, cuando estaba ya mirando las personas que iban saliendo del aeropuerto, dice, no, este no es este. Ah, este es. Y lo reconocí por la descripción. Jesús vino para ser reconocido. Los profetas a través de los años habían dicho el Mesías así, y así, y así. Yo diría, sin estas descripciones de Jesús del Antiguo Testamento, no se puede reconocer al Mesías. Y parte de la dificultad que tenemos hoy en día es, queremos hablar de una Navidad, de un nacimiento del Mesías, sin el Antiguo Testamento. Y sin el Antiguo Testamento, nadie, ni nosotros, podemos reconocer el Mesías. Porque vino Jesús, tal como fue descrito en el Antiguo Testamento. Dos personas, hemos leído, que conocían bien a Jesús, tenía cierta asociación con él, aunque no eran parte de los discípulos, pero dos de ellos, uno, su nombre es Cleofas, iban caminando y todo el mundo estaba hablando acerca de lo que había pasado en Jerusalén 2 días antes, en ese tiempo. Y Jesús, no disfrazado, sino los ojos velados de los otros, dice, ¿de qué están hablando? Y ¿no sabes? De que lo crucificaron. Y ahora algunos están diciendo que resucitó. Entonces, casi en tono de regaño, este forastero, esta persona que no conocían, empezó, pues ¿qué? ¿Cómo es esto? Ustedes deben de haber conocido a él. Mira, empezando con Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Empezando con Génesis. Porque, según los judíos, los libros de Moisés son de Génesis al Deuteronomio, que incluye toda la historia de Moisés. Pero Génesis, entonces, empezando con Génesis, con los libros de Moisés y a través de todos los profetas, hasta Malaquías, empezó a hablar de los textos. Ellos recordaban los textos. Habían escuchado, pues sí tenía que ver con las promesas de Dios, lo que Dios siempre había dicho y cosas por el estilo. Ellos tenían una idea muy torcida acerca de lo que es el Mesías y lo que iba a ser, pero había sabido todos esos textos y escuchaban los textos. Entonces invitó a Jesús a comer con ellos cuando llegaron a Emaús y comieron juntos. Y cuando tenía esa comunión, sus ojos se ven abiertos y lo conocieron. Y dijeron, ¿no ardían
nuestros corazones cuando Él nos hablaba de todas estas profecías de Dios? Jesús desapareció. Pero ellos, cambiados, regresaron a Jerusalén para anunciar de que Jesús había resucitado. Es decir, habían reconocido el Mesías. A partir de estos momentos, ellos estuvieron capacitados para celebrar la Navidad. Porque la Navidad no quiere decir nada para los que no saben reconocer el Mesías. Tiene que ser el Mesías profetizado del Antiguo Testamento. Y son muchos requisitos. Y se va cumpliendo todo. Algo es muy obvio. Tiene que ser nacido en Belén. A veces oímos que dice Belén Éfrata. A veces dice Éfrata. Y quedamos un poco confundidos, porque no hemos estudiado la Biblia suficientes para saber de que Belén y Éfrata es el mismo lugar. A veces dice Belén Éfrata. Entonces caímos en la cuenta. Pero es una forma de reconocer el Mesías. Y Belén. ¿Cómo? Belén. Dices, María y José vivían en Nazaret, lejos de Belén. Y estuvieron en Belén. ¿Por qué? Porque sus familias tenían propiedades allá y tenían que ir a pagar los impuestos. Tienen que inscribirse a pagar los impuestos. Tienen que estar en estas fechas según un emperador romano. Le llegó la idea de esto. Y otros oficiales que cumplían con sus órdenes y se fueron en Belén. ¿Qué iba a ser? Los que sabemos algo de la historia del ministerio de Jesús, hemos leído los 4 evangelios y notamos tantas veces, dice, dijo Jesús esto para cumplir con la profecía que dice. Y notamos que sí, Jesús cumplió. Algo de esto hemos escuchado. En los evangelios dice que se cumple con la profecía de que el niño tenía que nacer. Y así había dicho Isaías. Se habla de varias cosas en la vida de Jesús y siempre que cumplió con la profecía. La única forma realmente de celebrar con verdadero gozo es reconocer el Mesías y reconocer como nuestro Mesías, el enviado de Dios. En uno de los primeros poemas de Navidad, ¿no?, hace predicción a su madre acerca de la tristeza que tiene que pasar. Es una de las formas de reconocer el Mesías.
Jesús tenía en su ministerio mucha oposición. Una parte importante de su ministerio es muy claro, es de identificarse a sí mismo. Él se presentó como el Mesías. Las pruebas de ser el enviado. Muchos resistieron, ¿no? Hasta algunos decían, ¿cómo? El Mesías tiene que nacer en Belén y él es Nazaret. Olvidando de que aún está en Nazaret, aparte de la profecía en cuanto a Jesús, su ministerio. Y muchos querían, de alguna forma, desmentir a Jesús. Dicen, no es cierto lo que dice. Entonces Jesús dijo a estas personas, escudriñad las Escrituras. Hay que recordar cuando dijo esto, Jesús, las Escrituras eran solamente el Antiguo Testamento. No había otras Escrituras sino el Antiguo Testamento. Y el Evangelio está completo en el Antiguo Testamento. Jesús dice, si quieren saber de mí, hay que leer el Antiguo Testamento. Si quieren reconocer el Mesías, pónganse a estudiar el Antiguo Testamento. Escudriñad las Escrituras. Ustedes saben muy bien que en las Escrituras está la vida eterna. Y las Escrituras, dijo Jesús, hablan de mí. Si vamos a de veras celebrar con conocimiento la Navidad, tenemos que reconocer el Mesías. Y si vamos a reconocer el Mesías, tenemos que escudriñar las Escrituras. Y tenemos que saber de que las Escrituras hablan de Cristo. Entonces la recomendación de hoy, para que podamos celebrar la Navidad, pero la recomendación muy sencilla. Escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan de Cristo. Y por más que leamos del Antiguo Testamento las descripciones del Mesías, con más certeza lo vamos a reconocer porque hablan de Cristo. Y podemos reconocer el Mesías. Y la Navidad es un tiempo en que debemos reconocer al Mesías. ¿Y cómo hacerlo? Pues estudiar el Antiguo Testamento. Oremos. Gracias, Padre, por la revelación tuya del Mesías, de la Navidad. Y tanto que has hablado acerca de Él que venía. ¿Y cómo iba a ser? ¿Y dónde lo iba a hacer? Y se cumplió. Para que pudiésemos reconocer el Mesías. Escuchamos el mismo Mesías que dijo que tenemos que estudiar tu palabra. En ellas están las palabras de vida y hablan del Mesías. Haz que sepamos en este día todo lo que debemos de saber
del Mesías, para que podamos disfrutar con verdadera alegría y esperanza la Navidad, como cuando debemos reconocer el Mesías y adorarte y orar en su nombre. Amén. Puestos en pie para recibir la bendición de vuestro Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros todos, desde ahora y para siempre. Amén.